A continuación, mujeres que conquistan. Bendiciones, bienvenidos una vez más a su programa Mujeres que Conquistan. Estamos con una serie de temas muy impactantes para nosotras como mujeres, como mamás y para toda la sociedad en general, tratando los temas de discapacidad en sus diferentes términos. El día de hoy estoy acá con el psicólogo Alan Suárez. Alan, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación sobre todo. Estoy en la mejor de la disposición para dar toda la información y todos los conocimientos que sé. Qué bueno, pues yo sé que estamos platicando de temas en los cuales nosotros estamos también aprendiendo acá. Aquí hay un equipo de trabajo también detrás de cámaras y sé que todos estamos muy contentos con esta serie de temas y gracias por estar ayudándonos. El día de hoy estaremos tocando un tema muy importante, sabiendo que si tú has llevado toda esta serie de temas desde que empezó el mes, hemos estado tocando temas de la discapacidad. El día de hoy vamos a ya enfocarnos en sí en la discapacidad intelectual. ¿Qué tema más importante nos tocó platicar? A ver, Alan, ¿qué es la discapacidad intelectual? Bueno, primero hay que mencionar que, por ejemplo, muchas veces confundimos el intelecto con lo llamado inteligencia. Inteligencia creemos simplemente que es saber sumar, saber restar. El mejor en matemáticas es el más inteligente. Y ese, déjenme decirles que ya es un mito, ¿verdad? Ya para adentrarnos en discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual, para ser diagnosticada como tal, tiene que reunir 3 criterios, ¿sí? Primeramente, es muy importante conocer la definición de la palabra déficit. Déficit es una limitación o una falta de, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque entre los 3 criterios está el déficit en el desarrollo cognitivo, que es lo referente a la inteligencia, por así llamarlo. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? No solamente numéricos y el lenguaje, porque al final del cabo es cómo los aplico. Está también el déficit a nivel del desarrollo adaptativo, que es cómo yo me puedo integrar a la sociedad, a la vida diaria y a mi entorno. Y el último de los 3 criterios sería el ser diagnosticada antes de los 18 años. Ah, qué interesante. Y esta discapacidad intelectual, ¿cómo se nota, cómo se logra diagnosticar? Porque a simple vista me imagino que físicamente no, o hay tiene algún rasgo físico por lo cual tú digas, como tiene tal rasgo físico, tiene discapacidad intelectual, o no se nota. Bueno, eso depende mucho. Por ejemplo, cuando hay síndromes asociados, como hemos visto en programas anteriores, ¿verdad? Síndromes, por ejemplo, el de Pallister-Killian, síndromes como, por ejemplo, incluso algunos acompañamientos del Golden Heart, ¿sí? Algunas variaciones de ese síndrome. Sí se nota porque va inmersa la discapacidad intelectual en esos síndromes, ¿verdad? Y la fisonomía, las facciones, el fenotipo, como nosotros le llamamos, sí deja de ver que hay algo más, ¿verdad? Incluso también es muy importante el ver la profundidad, por así decirlo, o el grado de discapacidad intelectual. Porque, por ejemplo, muchas veces una persona puede tener discapacidad intelectual limítrofe o leve, que nosotros le llamamos, y no se nota. O sea, es una persona regular. Normal. Exacto, simplemente con algunos problemas en su funcionamiento, como dije, cognitivo, adaptativo. Sin embargo, ya hay discapacidad a nivel profundo, que por lo general son personas que babean, o sea, ya tienen una vista perdida, por así decirlo, ahí ¿verdad? Ya no fija. Fijo, exacto, ya es como más evidente, ¿verdad? Sin embargo, es importante reconocer que hay diferentes tipos y por consiguiente se puede reconocer o no se puede. A simple vista. Y esa discapacidad que le llamamos intelectual, pero que es muy leve, la que mencionabas, la que es leve, cuando dices que le cuesta adaptarse, puede uno pensar en varias personas, ¿verdad? Que a veces son un poco antisociales. ¿Podría ser uno de estos? Podría ser, ¿verdad? Es como cuando uno les deja la espinita de que quizás sí, quizás no, tal vez simplemente tiene problemas de adaptación o es tímido, exacto, pero por eso es importante el diagnosticarlo mediante un test
la observación tanto de la familia, en la escuela y otros factores que hay que ir observando poco a poco para ir a un diagnóstico certero que de verdad nos proporciona la información que necesitamos es, en este caso, sí ¿tiene o no. o no tiene discapacidad intelectual? ¿Y cuáles serían las causas de esta discapacidad? Las causas, como mencionamos, ¿verdad? En programas anteriores también están causas a nivel hereditario, ¿sí? Puede que sea o no genético. Porque a veces creemos que simplemente porque una persona tiene discapacidad intelectual, su hijo definitivamente lo va a tener y no es así, ¿sí? O hay dos personas que tienen un hijo y ninguno de los dos tiene discapacidad intelectual y el hijo sí. Y es simplemente porque casualmente tengo un gen que se juntó con otro gen y juntos ya se manifestaron, ¿verdad? Entonces es genético hereditario. Ok, están también las causas congénitas, está también la discapacidad intelectual adquirida. La congénita es, por ejemplo, cuando al momento del parto, por X y razón, al bebé le hace falta oxígeno, que es lo muy conocido como anoxia. Entonces, la falta de oxígeno durante algunos segundos ya causa un daño a nivel cerebral. Entonces ya es una discapacidad intelectual congénita, ¿verdad? O adquirida. Congénita es más que todo, por ejemplo, cuando la mamá tiene problemas de tabaquismo o tuvo un mal golpe, un vicio, drogadicción, alcoholismo. Entonces ahí estamos ya hablando específicamente de causas congénitas, ¿verdad? Que no es precisamente porque mis genes, por así decirlo, están defectuosos, sino durante todo el proceso de embarazo yo tuve un problema o una enfermedad incluso, ¿verdad? Por eso es tan importante de estar siempre vacunadas contra todas las enfermedades posibles, ¿sí? Toxoplasmosis, sarampión, varicela, porque también esas enfermedades que a nosotros nos afectan, pues, también en sentido de síntomas, de picazón aquí, picazón allá, pues al bebé ya le afectan de una forma más directa, le afectan, por ejemplo, el sentido de la vista, el sentido del oído, y así infinidad de enfermedades que afectan directamente al feto. O podría ser también en ese caso la edad muy avanzada de la mamá. Exacto. También, o muy joven, ¿verdad? Exacto, que son los factores de riesgo, ¿verdad? Que no es una regla general, sin embargo es un riesgo que se va a correr poco a poco si la mamá es muy joven o ya es de avanzada edad. Y algo que también estaba ahorita pensando cuando mirábamos que hay factores de riesgo y que uno no lo tiene como premeditado en su vida. En el caso, por ejemplo, de una violación, podría ser también los genes del violador o que violan quizás a alguna niña a una niña, ¿verdad? A alguien muy joven. En ese caso, qué difícil, ¿verdad? Porque sí realmente es algo que no se esperaba, pero sucede. Exacto. O a veces antiguamente se creía de que la sociedad no aportaba nada en la inteligencia de un individuo, o sea, no afectaba el CI, que es el coeficiente intelectual, por así decirlo. Sin embargo, también puede haber una discapacidad intelectual a nivel cultural, ¿sí? Que es una falta de estimulación, es una falta de nutrición en los primeros años que nos van a llevar a un desarrollo no óptimo, ¿verdad? Y también son causas del entorno, como por ejemplo la pobreza, la falta de recursos, la mala nutrición, que nutrición no quiere decir comer un montón, sino comer lo adecuado, que poco a poco pueden estar afectando a nuestros niños y nosotros sin percatarnos de. Y dado lo que estamos platicando, ¿tiene cura? ¿Cómo pudiéramos, si alguien nos está sintonizando y en este momento por escuchar lo que estuvimos platicando, que tiene quizás la mirada fija, que babea de repente, pero esos son los que son más obvios, los que vimos que eran leves, si ahorita está como pensando, ya sé, entonces, ¿qué es lo que tiene mi hijo o mi esposo? Porque también están adultos, ¿verdad? ¿Cómo pudiera mejorar su estilo de vida o hay cura para eso? Por ejemplo, ahí es muy importante resaltar de que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, por consiguiente no tiene cura. Es una condición, es una diferencia en una persona, ¿verdad? Que lamentablemente tiene una limitación en cuanto a sus habilidades cognitivas, adaptativas. No tiene cura, pero tiene rehabilitación, que es esa ayuda que tú mencionabas, ¿verdad? Esa mejora y potencializar las habilidades que tiene, ¿sí? Y tratar de que tenga las que no.
¿verdad? O sea, hay programas de rehabilitación, infinidad de programas de rehabilitación que le pueden ayudar desde, por ejemplo, una intervención temprana, desde que es bebé, por ejemplo, y se detecta una discapacidad intelectual, empezarlo a estimular, ¿sí? Empezarlo a estimular visualmente, o sea, a nivel de los sentidos, ¿verdad? En general, auditivamente, etcétera, a nivel físico y a nivel cognitivo. Y en un bebé, por ejemplo, detectar, ahorita que decías eso, ver ciertas facetas, como las platicábamos en los programas anteriores, ¿verdad? Ver, bueno, a mi niño a los 3 meses ya tiene que sostener su cabecita. Exacto. O ya tiene varias cosas que uno como mamá debiera percatarse. Exacto. Y entonces saber, no, mi niño todavía no se sienta, sino se va de lado y ya tiene tantos meses, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos notar que hay una discapacidad intelectual. Sí, ¿Podría ser? Sí y no. Porque, por ejemplo, muchas veces, incluso nosotros los psicólogos, bueno, a cierta edad tiene que lograr hacer esto, esto y esto. Y no puede hacer esto, Dios mío, ya tiene una discapacidad intelectual. No. Simplemente somos seres humanos, evolucionamos de diferente forma. Sí puede ser un indicador, lo que nosotros le llamamos un hito del desarrollo. De decir, por ejemplo, al año ya todos tienen que saber caminar. Ya todos tienen que poder caminar o decir por lo menos su primera palabra. Es mentira, ¿sí? Es una señal de alerta que tenemos que observar más con el tiempo. Sin embargo, les podría decir que Albert Einstein tuvo una discapacidad a nivel de comunicación. Habló hasta los 3 años. E imagínense si yo era la mamá de él. En este tiempo ya lo hubieran... Exacto, ya lo hubiera diagnosticado que tiene discapacidad intelectual, ya perdí todas mis esperanzas, y ya no va a hacer nada en su vida. Y tenía un genio ahí. Y tenía un genio, exacto. Entonces sí, percatarse, observar, investigar, esperar y estimular. ¿Sí? Sí. Y yo creo que parte del estímulo de lo que estás hablando es muy importante las palabras afirmativas. Exacto. Que podemos nosotros como familia o como personas allegadas, o tanto ustedes que trabajan de cerca con este tipo de niños, qué importante es estarles todo el tiempo declarando bendiciones y que tú puedes, aunque el niño todavía sea un bebé, ¿verdad? Porque su alma, su espíritu percibe todo esto, ¿verdad? Porque sí, yo creo que lo intelectual llega a tener una rehabilitación. Sí, exacto. Sí, sí lo creo. Y fíjate que, por ejemplo, en mi trabajo tengo la oportunidad de ver casos donde su estimulación ha sido nula. Son niños que tienen, por ejemplo, 9, 10 años, estimulación nula, llegan al programa, ¿sí? De habilitación integral y nos damos cuenta de que, Dios mío, le hace falta mucho. Le empezamos a dar estimulación y empieza a subir. A subir. Entonces, simplemente le hacía falta estimulación. Sabemos que no va a alcanzar el nivel cognitivo, adaptativo de una persona regular, pero dándole esa estimulación, incluso es mejor si se le da desde bebé, desde que es pequeño, pues entonces pueden llegar a ser más, ¿sí? A desenvolverse de una mejor forma. Y qué lindo, porque eso que tú me dices también nos deja ver lo importante que es el corazón del psicólogo o de la persona que está interviniendo, porque si solo llega como un trabajo más, ¿verdad? Como, bueno, este es un número, número tal, y hagámoslo ABC. Pero si ni él mismo está estimulado o ella misma como psicólogos, yo creo que no se transmite nada, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Y fíjate que a veces también pecamos de creer que para estimular a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Con discapacidad o sin discapacidad, es de labor de un psicólogo, de una maestra o de una educadora especial. No, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario. Tenemos que trabajar con ese equipo. ¿A qué me refiero? Neurólogo, psiquiatra, psicólogo, educadora especial, fisioterapista, terapista de lenguaje, ¿sí? Entonces es un conjunto de personas que van a ayudar a desenvolver, a desarrollar en nuestro hijo diferentes habilidades, porque nosotros no somos todólogos, ¿verdad? Tenemos una especialización que vamos a ir proporcionando poco a poco, acorde a sus necesidades, más que todo. Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver con el corazón de cada uno, porque podrán quizás tener toda el estudio, todo el conocimiento, pero es el corazón
el que el niño va a percibir. Exacto. Porque como decís tú, tal vez están en un hogar donde no hay ninguna estimulación, porque los padres tampoco tienen estimulación, los abuelos no tuvieron, los bisabuelos tampoco, y vienen como líneas generacionales donde hay cero estimulación. Exacto. Entonces el niño viene a caer en un lugar como en oscuro, ¿verdad? Entonces qué lindo esta labor que se hace, porque tú eres uno de los portadores de esta luz. Y yo creo que eso tiene algo muy lindo de recompensa del cielo, porque estos niños nacieron con un propósito. Exacto. Yo no creo en los colados o en los que, ay, es que saber de dónde salió, se me coló, no. Creo que todos nacemos con un propósito, aún los niños que tienen este tipo de, Exacto. de discapacidad. Son las personas que más nos enseñan. Sí. ¿Sí? Nos enseñan la perseverancia, nos enseñan a apreciar lo que tenemos en la vida. Sí, porque miramos casos donde yo digo, si ellos luchan, ¿por qué yo no? Si ellos luchan, ¿por qué los papás no pueden luchar? Y esa parte afectiva que tú decías, Sí. Independientemente de todas las habilidades y destrezas que un niño o una niña pueda desarrollar a lo largo de la vida, sin corazón, sin afecto, va a caer en bolsa vacía. Exacto. Sí, no es nada. Un ser humano sin afecto, sin amor, no es ser humano. Sí, y ahorita que tú mencionabas eso, me recordaba yo de cierto doctor que llegaba únicamente a hacer reír a sus pacientes. Oh, Pachadas, ajá, exacto. que es algo que yo creo que ya se utiliza, ¿verdad? En la manera de sanar o de ayudar a todo tipo de enfermos, porque cada quien tiene un nombre distinto, pero alguien que tenga una discapacidad solo necesita que alguien llegue con una luz y le alumbre donde tiene su capacidad, que otros no le han visto. Exacto. Y yo creo que esa es la labor de ustedes. Y también entra esa parte recreativa, ¿verdad? Que todos tenemos que tener. Simplemente porque es un niño o una niña con discapacidad, un adolescente con discapacidad, no quiere decir que no se pueda divertir. Tiene, como todos tenemos sus formas específicas de divertirse. Es cuando entra el papel de que todo el equipo que está alrededor del niño para ayudarlo, tiene que conocerlo a profundidad. Un niño no es un diagnóstico. Ni un número más. Ni un número más. Es un ser humano. Es como, por ejemplo, tuve la experiencia de dar clases en la universidad y, bueno, le preguntaba a mis alumnas, ¿verdad? Referente a una imagen de un niño haciendo una seña inadecuada, una mala seña, ¿verdad? Decía, ¿qué miran ustedes? Y me decían, maleducado, abusivo, malcriado. Perfecto, es válido. Miren más allá de la seña, que miran un ser humano. Exacto. Y eso es lo que realmente a veces nos cuesta como seres humanos ver. ¿Verdad? Entonces yo creo que de alguna manera en algún momento nosotros también hemos tenido esta oportunidad de ser luz para otros y a veces no la aprovechamos. Entonces estos programas son precisamente para eso. Si el programa en sí tiene un espíritu de conquista, ¿por qué no conquistar estos desafíos diarios? Desafíos de tener a un niño que yo creo que tú lo miras a diario, en donde cero intelectual, cero, todo está como, vive en oscuras, ¿verdad? Y qué lindo es que ese desafío llegue a tus manos y tú venir y, bueno, ¿qué me va a enseñar este niño? Exacto. No es tanto lo que uno le va a enseñar, sino lo que él me va a enseñar a mí. Totalmente cierto. Sí. A veces nos enseñan a apreciar las cosas más pequeñas en la vida, ¿verdad? Como siempre digo, no hay abrazo, no hay beso y no hay muestra de afecto más sincera que la de un niño o una niña, con o sin discapacidad. Sí. ¿Y cómo a estos niños o incluso adultos se les puede integrar a la vida, a una vida normal? Porque yo creo que sí se puede. Sí, por supuesto. Es un proceso largo. No les puedo mentir, ¿verdad? Es un proceso largo y depende mucho del caso, ¿verdad? Tanto a nivel afectivo como a nivel, como te decía, adaptativo, intelectual. Depende mucho. Se puede mediante procesos de rehabilitación, ¿sí? Se puede integrar. Diferentes programas, diferentes talleres, como te mencionaba, una terapia en lenguaje, una fisioterapia, una educación especial, asistir al psicólogo, a la psicóloga, neurólogo, psiquiatra, o sea... Es un sí, y muchas veces piensan que tal vez, Dios mío, ¿cuánto me va a costar esto?
Sí. Pero hay instituciones a nivel estatal que nos la están proporcionando totalmente gratis. Programas que pudieran costar 10,000, 20,000, nos la están proporcionando. Entonces no es excusa el no hacer nada cuando todo está al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Y sí se puede, como les decía, mediante programas de rehabilitación no va a llegar a un nivel 100 de funcionamiento, pero nos va a permitir que sea independiente. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? O sea, educación no quiere decir saber todo de todo, sino lograr ser feliz, calidad de vida, ser independiente, porque en algún momento vamos a faltar. Exacto, dejar huella en la vida de estos niños. Aquí nos está entrando una pregunta y dice: buenas noches, pastora, quisiera preguntarle al psicólogo si existe la discapacidad o solo necesidad de apoyo. Bueno, toda discapacidad tiene necesidad de apoyo, ¿sí? Sin embargo, no toda necesidad de apoyo tiene una discapacidad, ¿sí? Obviamente, todos tienen diferentes necesidades de apoyo. Tenemos que descubrir el área en donde más necesita ese apoyo. Como hablamos en otros programas, tenemos que descubrir cuál es su habilidad. Y ahí. Y ahí, ¿sí? Por ejemplo, hay casos de niños con autismo, que obviamente por su propio diagnóstico, su habilidad de comunicación, de socializar, no es óptima. Sin embargo, le das una hoja de papel, le das crayones, le das pinturas y te hacen las más grandes obras de arte. Entonces, tal vez no se pueda desenvolver adecuadamente en su entorno. Quizá no te va a aprender a sumar. Tal vez no te va a aprender a leer. Pero la habilidad que tiene la puede potencializar y es otra. ¿Sí? Porque todos somos seres humanos diferentes. Y ¿sí? todos necesitamos apoyo. Exacto. Entonces, todos necesitamos ese apoyo. Esa es una... algo que está hoy, como también estos programas nos están poniendo más humanos, más sensibles. Hoy en día, con este mundo tan estresado, tan rápido, que corremos de un lado a otro y siempre tenemos prisa. Sí. Nos preguntan y siempre estamos corriendo porque es que ya voy tarde, siempre tengo prisa de algo. A veces no nos paramos a ver esto que estamos hablando, quiénes tienen esta discapacidad intelectual, pero no solo de verla y saber que la tienen, no, ¿cómo voy yo a ayudar? Exacto, y acuérdense que también es parte del desarrollo de una familia, ¿sí? O sea, la familia tiene que estar involucrada, porque déjame decirte de que durante mediodía, por así decirlo, durante 4 horas, podemos estar potencializando todas las habilidades de este niño con discapacidad intelectual, pero llega a casa y tiene una familia que no lo apoya y que cree que su labor está en irlo a dejar al centro. Sí, pues, y que ahí lo arregle. Y que ahí lo arregle, exacto, que ahí lo arregle, ¿verdad? Como que si como estuviera que arruinado. Carro, y entonces, en cuestión de una hora, nos botan absolutamente todo. Entonces, es un trabajo conjunto con la familia. Sabemos y comprendemos que una discapacidad no es fácil de asumir, ¿sí? Obviamente lleva todo un proceso, pero queda en mí, como padre, como madre, aceptar a mi hijo tal y como es. Yo creo porque que al final y al cabo son como los dedos de las manos, ¿verdad? Ninguno es igual. Y lo primero es eso, aceptación. Exacto. Aceptación, agradecimiento a Dios, porque pues me mandaron un desafío. Y definitivamente yo creo que si nos mandan un niño con una discapacidad de este tipo intelectual, es porque como padre ya me capacitaron. Porque si no, porque dice la Biblia que Él no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. Entonces, si me mandaron un niño con esta discapacidad, o 4 o 5, o todos los niños, me dieron todas esas capacidades. Consciente o inconscientemente. Exacto. Lo que pasa es que necesito que alguien me lo diga, alguien me lo recuerde. Y hoy acá, si hay padres que están teniendo hijos con este tipo de discapacidad intelectual, o alguien en tu familia, hoy quiero decirte que Dios te dio ya la capacidad. Y hoy te estamos dando una luz, porque si hay alguien en tu casa que tal vez no estudió psicología, no tuvo la oportunidad, ni tiene cerca algún centro de estos que estamos hablando, también hoy acá vas a aprender cómo en tu casa tú puedes motivar, puedes incentivar, pero también es como que el mensaje fuera familiar. Exacto. Porque no es solo al niño, ¿verdad? O a la niña, sino es un entorno, como tú decías. Acá en Guatemala o en algunos países que nos están viendo, hay
tal vez poco, pero hay ayuda, hay centros que pueden ayudar. Pero ¿qué pudieras tú de darle algunos consejos a alguien que no tenga ni psicólogos en la familia, ni tenga cerca cómo hablar con un psicólogo o tampoco algún centro cerca y tienen este problema y no saben qué hacer? Bueno, primero es aceptar que necesito ayuda extra, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos y estamos conscientes de que, por ejemplo, como tú decías, no hay un centro cerca o no hay un psicólogo o una maestra en la familia. Hay que esforzarnos por buscar esa ayuda, ¿sí? Por supuesto que desde casa podemos empezar a ayudarlos, como por ejemplo, desde un inicio con ejercicios a nivel físico, ¿sí? Por ejemplo, si tiene una discapacidad intelectual asociada a una parálisis cerebral, entonces primero empezar a investigar, ¿sí? Porque no solo es de agarrarle, por ejemplo, las piernitas y empezarlo a mover. Tal vez no era eso. Exacto. Pero hay esa estimulación a nivel general, tanto físico como los ejercicios, a nivel de sensorial, como empezar como por ejemplo con estímulos olfativos, gustativos, visuales, auditivos, sí, que están al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Por ejemplo, está el desarrollo de motricidad fina, motricidad gruesa, o sea, con cosas tan sencillas podemos empezar a tocar, exacto, tocar cosas en la casa, pasar un objeto de un lado a otro, seguimiento de instrucciones, trabajar en base a la vida diaria y las actividades que van desarrollando durante todo el día y enseñarles a cómo hacerlo, ¿sí? Puede ser que nos frustremos más rápido con un niño con discapacidad intelectual, ¿sí? Pero acuérdense, no es que no comprenda, sino que necesita de diferentes clases de explicaciones para que logre hacer lo que tal vez un niño regular logre hacer a la primera, ¿sí? Puede ser que un niño de discapacidad intelectual entienda algo en vez de platicado como los demás, puede ser que lo entienda con dibujos, con títeres, viendo, escuchando, haciendo, ¿sí? Paso por paso. No es de decirle, bueno, agarrar la cuchara y comer. Sí, no. Y encima pegarle porque y encima pegarle, sí, exacto. Si no es, por ejemplo, bueno, primero vamos a enseñarte a tener la fuerza necesaria para sostener una cuchara, para levantarla, ¿sí? Que no te moleste la sensación del metal en las manos, ¿sí? Ir poco a poco, bueno, se levanta de esta forma. ¿Dónde está tu boca? Porque incluso con cuestiones tan sencillas, a conocerse a ellos mismos. Entonces, es cierto, es un proceso lento, pero se puede. Exacto, lento pero seguro. Yo también creo en esto y una pregunta más para poder cerrar este programa tan interesante es, me enviaban una pregunta, ¿cómo hablarle a un hijo con discapacidad intelectual acerca de la sexualidad? Y si es cierto que todos los niños con discapacidad intelectual sufren de abuso sexual. Bueno, la sexualidad es un tema complejo. Eso ya sería otro programa. Sí, es como un tabú hablar de sexo con mi hijo. Si ya de por sí es difícil hablar de sexo con mi hijo, de aunque sexualidad. Aunque no tenga ninguna discapacidad. Aunque no tenga ninguna discapacidad, ahora sí la tiene. Bueno, primero empezar por lo más sencillo. Como te decía, autoconocimiento, ¿sí? Las partes de mi cuerpo, ¿sí? Con el nombre que tiene. Sí. Pene, vagina, vulva, ¿sí? Senos. Empezar con los nombres. Saber que esas partes son privadas y que nadie las puede ver, nadie las puede tocar sin nuestra autorización. Incluso con nuestra autorización, pues sabemos que son niños y no tienen esa madurez para decir sí o no. Y empezar con cosas sencillas. Partes del cuerpo, por ejemplo, ¿qué no puedo? ¿Qué puedo? Poner reglas. No está permitido. Poner reglas y poco a poco, conforme la edad, como todo ser humano, ir explicándole qué es lo que debo de hacer, por ejemplo, en caso de que alguien me toque inadecuadamente. Y nunca es demasiado temprano o demasiado tarde. O sea, le tengo que empezar desde que mi hijo tiene nivel de conciencia, tengo que empezarle a explicar. ¿Sí? Estas son tus partes del cuerpo. Si a alguien te les toca, puedes hacer esto. Decime, avísame, hazme una seña si tiene problemas de comunicación. Entonces, desde que tiene nivel de conciencia, 2, 3, 4 años, empezar a platicar. ¿Sí? Por difícil que sea, por medio de imágenes, por medio de historias, por medio de dibujos, por medio de videos, hay tantas herramientas hoy en día para poder hablar de sexualidad y antes que nada, informarse, investigar.
¿sí? Hoy en día hay infinidad de documentos que nos pueden proporcionar ese apoyo para saber, y si no nos sentimos preparados, pues investigar acerca de estos temas. Sí, qué interesante lo que estamos hablando. Yo creo que, como decías al principio, un programa no basta para hablar no de tanto. basta para tanto, pero si tú tienes alguna duda, si tienes alguna expectativa de esto o algún comentario, tú nos puedes seguir en Facebook, en la página de Mujeres que Conquistan. Puedes escribirnos a info@dimension7.tv. Te lo voy a repetir, info@d7.tv. Ahí puedes tú dejar tus preguntas o simplemente contarnos qué te pareció este programa. Entonces nos vemos nuevamente acá el próximo viernes a la misma hora y tienes que estar en sintonía y avisarles a todos los demás si este programa ha sido de bendición para ti, como lo está haciendo para mí. Avísale a todas las demás compañeras de trabajo, a todas las demás amigas que tú conozcas. Júntense, jalen ahí su cafecito, siéntense, cuéntale que hay un programa que está platicando de todo esto que a veces no se habla regularmente. Y gracias Alan, por estar acá con nosotros. Un placer. Nos despedimos sabiendo que todo lo que estamos platicando acá va a producir un fruto. Que Dios te bendiga. Estás viendo Mujeres que Conquistan.